Buenos días, alumnos, estudiantes de segundo medio. Espero que estén muy bien junto a su familia y que estén cuidándose mucho, adoptando todas las medidas de seguridad sugeridas. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar al tema de la clase de hoy, que es tejidos nerviosos. El tema de la clase de hoy es tejido nervioso, ¿cierto? El objetivo es conocer las células del tejido nervioso, cuál es su función y cómo están clasificadas. Nosotros en una clase que tuvimos antes de irnos a cuarentena eh, y en la tarea siguiente que se les mandó esa semana, hemos estado viendo el sistema nervioso correspondía al tema de la unidad, cómo el organismo se relaciona con el medio ambiente. Bien, y dijimos que una de las características de todo ser vivo era que era un ser vivo, los ser vivos tenían la capacidad de ser irritables, y ser irritable significa responder frente a los cambios del medio ambiente. Bien, entonces vamos a recordar un poquito las características que tiene el sistema nervioso. El sistema nervioso en primera instancia capta y procesa la información ambiental produciendo respuestas coordinadas. Cuando estamos diciendo que capta información, aquí estamos refiriéndonos a esta irritabilidad, que no era ser enojón, irritable, ¿se recuerdan? Sino que simplemente era que un ser vivo era capaz de captar la información del medio y responder frente a ella. Y eso era la irritabilidad. Por lo tanto, el sistema nervioso cumple esa función y produce respuestas coordinadas. ¿Coordinadas con qué? Con otros sistemas. Para esto integra funciones con mucha rapidez. O sea, es muy rápido, muy instantáneo. Y eso es una de las características que lo diferencia de otros sistemas que también dan respuesta, como el sistema endocrino, que trabaja en forma muy coordinada. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, pero el sistema nervioso da respuesta mucho más rápida. También actúa con armonía y eficiencia frente a los cambios del medio ambiente. Es un sistema eficiente, un sistema armónico, que trabaja en conjunto con otros sistemas, como decíamos, y da respuestas tremendamente específicas frente a esos cambios. Bien, entonces tenemos las funciones básicas del sistema nervioso. Vamos a pasar a hablar ahora un poquito cómo está formado este sistema nervioso. Como es un sistema, está formado por órganos, y esos órganos están formados por tejido. Por lo tanto, hablar del tejido nervioso es hablar del tejido que forma los órganos del sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso está formado por dos tipos de células. Una son las células neuronales, y el otro las células gliales o neuroglía. Las neuronas tienen como función generar, conducir y transmitir información. Genera la información, produce la información y la transmite. Y esa información es la que conocemos como impulso nervioso. Ese impulso nervioso es la respuesta que está dando al estímulo que se produce, que viene del medio ambiente, ¿cierto? Y el otro tipo de célula, que son las células gliales, tienen como finalidad dar el soporte, la nutrición y la defensa de las células neuronales. Por lo tanto, trabajan en forma coordinada. Vamos a mirar un poco al microscopio, este instrumento que tenemos acá, al microscopio, vamos a mirar un tejido nervioso. Esto es un corte de cerebro, parte del tejido nervioso, donde vamos a apreciar, se puede ver esto está aumentado 2000 veces, amplificado. Y podemos identificar algunas estructuras que nos llaman la atención, como estas estructuras estrelladas que aparecen aquí con muchas ramificaciones. Estas corresponden a las células neuronales. Bien, cuando hablamos de células, muchas veces nosotros entendemos que una célula tiene una forma esférica, las hemos visto como, a lo mejor como unos cubos, como formas de esfera, piramidales, pero rara vez hemos
visto una célula de este tipo, con esta forma. Esta es una forma muy característica y muy específica de las neuronas, que es una célula estrellada. Bien, ampliemos un poquitito, vamos a ver, aquí tenemos una neurona, identificamos en su centro una estructura un poco más oscura que correspondería al núcleo. ¿Qué es lo que hay en el núcleo? El ADN, ¿bien? Material genético. Ahí se alberga el material genético. Y de ahí salen prolongaciones de la célula. ¿Bien? Ahora, si nosotros hiciéramos un dibujo de esta célula, veríamos algo parecido a esto. Y en este dibujo vamos a identificar algunas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir estudiando y viendo, definiendo un poco las neuronas, que era uno de los grupos del tejido nervioso. Recuerden que habían dos, neuronas y neuroglías. Partimos con las neuronas. Las neuronas son células nerviosas altamente especializadas. Estas almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso. Bien, hablamos de componentes, hablamos de sistema nervioso central, ¿cierto? Centro elaborador de respuesta, los receptores, que también mencionamos en alguna oportunidad, y otras estructuras corporales mediante señales electroquímicas. Cuando hablamos de señales electroquímicas, estamos refiriéndonos al impulso nervioso. Ya vamos a tener una clase con respecto a cómo se produce este impulso nervioso, cuáles son estas señales electroquímicas, cómo se generan, etc. Pero en este momento nos quedamos con que las neuronas producen y transmiten ese impulso nervioso. ¿Bien? Bien, veamos la estructura de la neurona. ¿Se recuerda en el dibujo? O sea, no el dibujo, sino que la imagen observada al microscopio es muy relacionada con esta, ¿cierto? Una célula estrellada. Entonces, identificamos un soma o un cuerpo celular, que es la parte más evidente que aparece acá, donde nosotros decíamos que se podía observar algo más oscuro, que era el núcleo donde estaba el ADN, material genético. Bien, vamos. Eso se llama soma. Soma. Del soma salen prolongaciones más pequeñas, cortitas ramificaciones llamadas dendritas. Y del soma va a salir una prolongación, una proyección, ¿ya?, de esta célula, muy larga, que se conoce con el nombre de axón. Por este axón se va a transmitir el impulso nervioso. Muy similar a lo que es un cable eléctrico, que sale de la fuente de poder y de ahí la corriente eléctrica pasa por estos cables. Lo mismo ocurre, algo muy similar, muy parecido en la neurona. Una prolongación donde se transmite el impulso nervioso, donde va a llegar a unos terminales axónicos, que son estas terminaciones. Bien, entonces podemos decir que hay tres estructuras importantes aquí. El soma, cuerpo celular, donde está el material genético, donde hay un alto metabolismo, hay una alta actividad metabólica, por lo tanto aquí hay una gran cantidad de organelos, hay organelos celulares, ATP, ribosoma, mitocondria que producen el ATP, ¿bien? Retículo endoplasmático rugoso, aparatos de Golgi, recordemos, todas estas estructuras, estos organelos celulares están todos aquí en este cuerpo celular. De este cuerpo celular va a salir este axón, que es la prolongación, axón, donde se va a transmitir el impulso nervioso. Y la parte final, terminaciones axónicas. ¿Bien? Ahora, se pueden identificar otras estructuras relacionadas ahí con la neurona, que son estos aislantes. ¿Bien? Estas corresponden a células que se van a envolver en el axón. Si nosotros tenemos este lápiz, y este lápiz es el axón, yo lo envuelvo. Hay unas células que envuelven este axón. ¿Bien? Y lo envuelven en distintos puntos, uno ahí, uno acá, dejando siempre espacios entre ellos, ¿cierto? Del axón libre. Estas células corresponden a células gliales, que están acompañando estas células. Recordemos las células gliales, que son el otro grupo
de células del tejido nervioso, dijimos que estas células tenían la finalidad de proteger, acompañar, nutrir. Perfecto, entonces ahora estas células están acompañando a esta neurona y la están aislando. Ellas producen una sustancia lipoproteica llamada mielina y que funciona como un aislante. Bien, ahí las podemos observar. Se fijan que también, como son células, se llaman células de Schwann, siempre y cuando sean estas células, estas neuronas pertenezcan al sistema nervioso periférico, o si pertenecen al sistema nervioso central, se llama oligodendrocitos. Ahí se los puse. Entonces, hay dos tipos de células gliales que están acompañando estas células, estas neuronas, que son las células de Schwann y los oligodendrocitos, de acuerdo si son sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. Recordemos clasificación del sistema nervioso, lo vimos en la primera clase, ¿ya? Se clasificaba en dos subgrupos, sistema nervioso central y periférico. Bien, sigamos entonces. Entonces tenemos estas células que están acompañando y se encuentran en el axón, alrededor de todo el axón, y aíslan produciendo mielina. Bien, y la otra estructura que nosotros podemos identificar que son los nodos de Ranvier. Y los nodos de Ranvier son estos espacios que quedaron del axón libre. Fíjate que la célula, en este caso la célula de Schwann o el oligodendrocito, cubrió una parte con mielina y dejó un espacio libre. Cubrió una parte y dejó un espacio libre. Esos espacios libres se llaman nodos de Ranvier. ¿Bien? ¿Para qué son estos? ¿Para qué están estas células de Schwann o oligodendrocito y estos nodos de Ranvier en el axón? Precisamente, ¿cuál es la función del axón? Conducir el impulso, transmitir el impulso nervioso, o sea, esta corriente electroquímica que va por aquí, esta señal electroquímica transmitida en el axón, esa es su función. Entonces, si está estas células de Schwann o oligodendrocitos con mielina aislando esa parte, ahí no se va a producir el impulso nervioso, sino que se va a producir solamente en los lugares donde está el nodo de Ranvier. Por lo tanto, si la corriente eléctrica o electroquímica viene por aquí, la transmisión, se va a saltar esta parte y se va a producir acá, donde está libre. Viene la otra célula de Schwann, se va a saltar y se producen en los nodos de Ranvier. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que la transmisión de ese impulso eléctrico o esta señal electroquímica se transmita en forma saltatoria. O sea, de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier va a ir saltando. ¿Y qué va a pasar con eso? Que el impulso nervioso va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido. Es como si te fueras corriendo desde los 100 metros planos, te fueras caminando rápidamente, o sea, rápidamente, lo más rápido posible, caminando o saltando. ¿Bien? ¿De qué forma vas a avanzar más rápido, vas a completar esos 100 metros? Saltando. ¿Ya? Que si te fueras caminando esos 100 metros. Entonces, el impulso nervioso va a ir mucho más rápido si aparecen o si está el axón con estas vainas de mielina producidas por estas células del Schwann o estos oligodendrocitos. Entonces, resumiendo, tenemos estructuras de la neurona, un soma, donde encontramos organelos como el núcleo, dendrita, prolongaciones, proyecciones que salen del soma, axón, se transmite el impulso nervioso, y terminales axónicos, que es hasta ahí llega el impulso nervioso, y algo súper importante, los terminales axónicos son los que se produce la comunicación con otras neuronas. O sea, el terminal axónico, como unos dedos así, termina aquí el axón, en estos terminales, y se va a comunicar con las dendritas de otras células. Entonces se va a producir la comunicación entre una célula y la otra. Ese proceso lo vamos a conocer más adelante, que se llama sinapsis.